Hola, te saluda Joao Musiolo de Trinity Real Estate by Keller Williams. A continuación vamos a hacer un reporte de cómo estuvo el mercado de bienes raíces en San Juan del Sur y Tola en el año 2019. Espero poderte brindar información muy útil para que lo tomes en consideración a la hora de invertir o pensar en vender propiedades en la zona. Para más información, mantente sintonizado. Hola, en el año 2019, el equipo de Trinity Real Estate vendió 34 propiedades y representamos a 64 grupos, tanto inversionistas, compradores como vendedores. En muchos de los casos representamos a ambos grupos en la misma transacción, exitosamente. Vimos que el 60% de los productos que vendimos fueron productos construidos, tanto casas o apartamentos, y el otro 40% de terrenos. Entonces no hubo una gran diferencia entre producto construido y terrenos, pero sí levemente. En total, cuando hablamos de productos construidos, si tomamos en consideración tanto casas como apartamentos, el precio promedio por metro cuadrado fue de $944. Cuando las separamos, las casas, precio promedio por metro cuadrado fue de $951 y en apartamentos de $1,310 el metro cuadrado. ¿Por qué la diferencia? Porque normalmente apartamentos vienen en condominios con áreas comunes, pasillos, parqueos, elevadores, piscinas comunitarias, áreas de club. Entonces por eso la alza. Siempre va a haber variaciones en el precio por metro cuadrado, por ubicación, vista, cercanía al mar. Pero estas son cifras para que ustedes entiendan más o menos cómo está el mercado. Las casas más caras se vendieron en $1,100 el metro cuadrado, cuando las más baratas fueron de $750 el metro cuadrado. Cabe destacar que la mayoría de las casas se vendieron llave en mano, completamente amuebladas, y la diferencia de precio también tiene mucho que ver con el estado de la casa. La mayoría de las casas se vendieron en muy buen estado, cuando otras, las más viejitas, pues necesitaban un poco de remodelación. Y cuando hablamos de apartamentos, el precio más alto fue de $1,480 el metro cuadrado y el más bajo de $1,100 el metro cuadrado. Cuando hablamos de terrenos, el precio promedio por metro cuadrado fue de $40, el más alto siendo de $124 el metro cuadrado y el más bajo de $12.58 el metro cuadrado. ¿Y por qué la diferencia? Pues los más altos eran porque tenían las mejores ubicaciones, los más cercas al mar, con las mejores vistas, y los más bajitos eran en lugares un poco más remotos, proyectos ya no tan visitados, etc. Al final del año yo escuchaba mucho en el mercado de que las cosas se estaban mejorando en términos de precio, y yo no comparto esa observación. Lo que sí mejoró fue el flujo de turistas, que eso tuvo una afectación considerable en el mercado de alquileres a corto plazo. Al comienzo de año, nuestra empresa de rentas, Selva Pacífica, tenía ocupaciones un poquito por debajo del 20%, pero a final de año vimos que las ocupaciones de las casas, especialmente en noviembre y diciembre, llegaban a tener 60% de ocupación, comparado con el mercado de Airbnb, que esta información está disponible para todos, que estaban como 3 veces debajo de eso, hablando de 20% al final del año y por debajo del 10% al comienzo del año. Entonces ahí sí se vio una afectación en flujo de turistas, una afectación en ocupación de rentas, pero no necesariamente una afectación en el precio por venta de tanto casas como terrenos. Una cosa que sí vimos diferente es que al comienzo del año la mayoría de los inversionistas eran nicaragüenses. El nicaragüense sí se estaba aventurando y se sentía un poco más de confianza al invertir en el país y en la zona. Y al final del año vimos a más extranjeros sentirse con más confianza y empezar a invertir. Entonces es una diferencia que también vimos en el mercado. Mucho más, si necesitas información más concreta de tu propiedad o de algo que estás buscando, por favor entre en contacto conmigo. Aquí sale mi correo, sale mi teléfono, y yo estaré con mucho gusto a toda disposición para compartirte mi opinión. Espero te sirva toda esta información. Gracias. Hi, this is Joao Musiolo with Trinity Real Estate by Keller Williams. We're going to talk about how the real estate market was in 2019 for San Juan del Sur and Tola. We're going to share with you important information in order for you to make better decisions at the time of investing or at the time of selling any properties in San Juan del Sur and Tola. Stay tuned for more information. In 2019,
the Trinity team sold 34 properties, and we represented 64 sides, buyers and sellers. And in most of our transactions, we represented both buyers and sellers in the same transaction. We have a mix between finished product, houses and condos, and lots. 60% of our sales were finished product, and 40% of our sales were raw land or lots. Not much of a difference, but a slight difference in the houses. When we take into consideration condos and houses, we have an average price per square foot of $87. Now, if we divide those, we have houses averaging $88 a square foot and condos averaging $121 a square foot. Why the difference? Because condos have common areas, walkways, elevators, parking lots, and that brings the price a little bit up. Take into consideration that most of our properties were sold fully furnished, turnkey, and in very well condition. Sometimes the difference in prices per square foot had a lot to do with the condition of the house, but most of them were in pristine condition. The highest price for houses was $102 a square foot, $102 a square foot, and the lowest $70 a square foot. And for condos, the highest price was $137 a square foot and $102 a square foot. When we're talking about lots, the average square foot for lots was $3.78. On the high end was $11.58, and on the low end $1.17 the square foot. Why the difference? Well, the highest one was closest to the water, right cliff front with the best views available, and the lower ones were in more remote places, not much view, flat land, less proximity to the water. That's why we see a big difference. At the end of the year, I started hearing people commenting how prices were improving and the situation of the market was improving. And I don't necessarily see it that way. I did see a big improvement in tourism. People were coming a lot more than at the beginning of the year, or even a lot more than in 2018. So I did see a difference in occupancy rates from our company Selva Pacifica, our company that focuses on rental, short-term rentals in San Juan del Sur and Tola. Selva Pacifica at the beginning of the year had an occupancy rate of just under 20%. And at the end of the year, when we're talking, especially taking into consideration November, December, we're seeing 60% occupancies at the end of the year. Now, there's market information available in Airbnb, and Selva Pacifica was 60% at the end of the year, and the market total of Airbnb was 20%. So it was a big gap there. Maybe service, maybe more marketing, I don't know. But we did see a lot of improvement in tourism. Now, that improvement in tourism didn't necessarily mean that there was an improvement in prices. The prices kept, in my opinion, kept constant throughout the year. Maybe in certain locations like Villas de Palermo, we saw a little spike in prices, but in my opinion, it's because they started very low. A lot of investors buying very low, and after 10 or so units that were sold, the prices started adjusting, but not necessarily because the market was improving. It was in this specific sector. One thing that we did definitely see is at the beginning of the year, we saw mostly Nicaraguans buying in San Juan del Sur and Tola. And at the end of the year, we saw more foreigners starting to feel adventurous and feel more confident and buy properties in Nicaragua. I hope all this information is useful for you whenever you're thinking of investing or selling property in San Juan del Sur and Tola. If you need more concrete information, please reach me. There's an email and phone number right under here, and I'll be glad to do a more focused and give you a more focused opinion on what you're looking for. I hope this information was very useful. Please get in contact with me. I'll be happy to have a chat with you. Thank you.